Si vienes a Lima, es un lugar que no puedes dejar de visitar. Está... ¿Qué tal, aventureros? Yo soy Walner. Y yo soy Sandra. Y esto es Aventureros del Camino. Bueno, y hoy vamos hacia un edificio que fue el primer edificio de construcción pública aquí en la Lima antigua. Digamos que después de la colonia. Y se la vamos a presentar a ustedes. Así que después de la intro van a saber de qué se trata. ¿Cuál es ese edificio? Ahora lo van a ver. Nada como viajar y acampar al aire libre. Disfrutar de la naturaleza. Hacer una buena caminata. Viajes por el mundo y mucho más. Aquí en Aventureros del Camino. Ok, Sandra, mi hermosa, ¿hacia dónde vamos nosotros? Bueno, vamos a lo que ahora es la Casa de la Literatura Peruana. Antes era Estación de Desamparados. Justo está aquí al costado del Palacio de Gobierno. Que allá atrás se está viendo justamente, no sé si lo podrán ver con la luz que hay ahora. En esta Lima hay una luz un poco gris, pero bueno. Bueno, el cielo está gris, la luz no está gris, el cielo está gris. Hay una luz, estoy hablando como fotógrafo, pues. Bueno. La luz de la ciudad. No hay Entonces, mucha, por buena eso, iluminación todavía. sí. Entonces, como lo dices, pues sí, vamos hacia la Casa de la Literatura Peruana, pero que en los tiempos mucho más del siglo pasado, era una estación de ferrocarril. Y pues vamos a hablar justamente de eso. Sí, justamente en la fachada dice Ferrocarril Central, Estación de Desamparados. La Casa de la Literatura Peruana, Estación de Desamparados, tiene una arquitectura de estilo académico francés. Su verdadero nombre era Estación del Ferrocarril Central del Callao a Cerro de Pasco. Su nombre de Estación de Desamparados se debe al templo y convento de Nuestra Señora de los Desamparados, un templo jesuita del siglo XVII situado junto a la estación, demolido en 1937. Fue la estación principal de Lima y la primera obra pública proyectada por el arquitecto peruano Rafael Marquín. Y el 22 de septiembre de 1912 se inauguró.
Lima era cuadrada cuando el solar donde se levantó la estación de Desamparados, tuvo su primer dueño. Luego de la fundación de la Ciudad de los Reyes, los españoles organizaron la nueva urbe alrededor de la Plaza de Armas y se repartieron los terrenos aledaños. Y bueno, mi gente, a mediados del siglo XVI se le otorgó a Pedro de Balaguer un sector de los terrenos a las espaldas de la casa de Francisco Pizarro. En la naciente ciudad, el cabildo no contaba con propiedades que generaran ingresos. Por ello, el virrey Diego López de Zúñiga solicitó al rey esos terrenos a favor del municipio, los que se le otorgaron en 1562. Ahí se establecieron tiendas y en el sector, tiempo después, se estableció también el primer comal y el depósito de granos de la ciudad. Al lado derecho de este próspero mercado se construyó en 1630 una capilla en advocación a la Virgen de los Desamparados. La cofradía formada en esta capilla se encargaba de dar sepultura a los muertos que se encontraban en los campos y a los cadáveres de los insolventes ejecutados por orden de la justicia. Si vienes a Lima, es un lugar que no puedes dejar de visitar. Está siempre lleno de gente de todas partes que viene a visitar la Casa de la Literatura. Así que si ya llegaste hasta este punto del video, suscríbete a nuestro canal, danos un like, aprieta la campanita para que sigas aprendiendo y conociendo un poco de la ciudad de muchas sangres. 55 años después se cedió el santuario a los jesuitas. Y en 1767 fueron expulsados. Tras el advenimiento de la República con la independencia de Perú, la propiedad pasó a manos del Estado, manteniendo solo la iglesia, pues el convento fue entregado a particulares. A mediados del siglo XIX se inició el periodo de bonanza económica, producto de la explotación de guano de las islas. Este repentino impulso dio pie a la transformación de la ciudad. Durante este periodo se incorporó el ferrocarril como un avance de la civilización y en 1851 se inauguró el ferrocarril Lima-Callao. Y años después, durante el gobierno de José Balta, 1868 a 1872, se inició la construcción del ferrocarril trasandino, que desde el puerto del Callao llegó hasta La Oroya en 1893. Como parte de este proyecto se empezaron a construir las estaciones a lo largo del margen del río Rímac. Así, en 1870, sobre el terreno del antiguo convento de Desamparados, se edificó la estación de tren del mismo nombre. El 28 de diciembre de 1972, la estación Desamparados fue declarada Monumento Nacional, en respuesta a la pretensión municipal de demoler el edificio para construir el malecón del Rímac y una vía rápida al lado del río. El servicio de tren se ofreció hasta la liquidación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú, ENAFER, como parte de la política privatizadora del Estado en la década de los 90. En 1999, la estación fue transferida al Ministerio de Transportes. El espacio quedaría varios años sin ser utilizado. En 2003, mediante un convenio, se estableció el Centro Cultural Educativo Estación Desamparados. Este acuerdo fue suscrito entre los Ministerios de Educación y de Transportes y Comunicaciones. El 24 de abril de 2008 se emitió el Decreto Supremo 007-2008, a través del cual se creó la Casa de la Literatura Peruana en la emblemática estación. Para este fin, el Ministerio de Transportes cedió el edificio en calidad de préstamo al Ministerio de Educación, ente que actualmente administra este centro cultural que abrió sus puertas a la comunidad el 20 de octubre de 2009.
Bueno, mis amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de suscribirse y marcar la campanita. Sí, es totalmente gratis. Aprenden la campanita, suscríbanse en el canal, denle un like y cuando cada vez que nosotros subimos un video, pues le llegue a su laptop, a su celular, a donde sea. Esto es Aventureros del Camino, oficial en YouTube. Chao, chao, mi gente. Listo. ¿Por qué me tomas la cara, beboso? Chao, chao, mi gente.